Ay, la palabra investigar me implica varias cosas. En primer lugar, algo que me implica y que me llevaría es a pensar que es reflexionar, es hacer un alto y preguntarte qué es lo que necesitas saber o qué quieres saber. Por lo tanto, el saber te implica generar una respuesta o una serie de respuestas. En este sentido, entonces, investigar es o te llevaría a pensar en un proceso en el cual te preguntas, en el cual te cuestionas, en el cual te planteas diferentes caminos para llegar a dar respuesta a esa pregunta que te estás generando, porque siempre el investigar parte de preguntas y de inquietudes y de situaciones que no están resueltas o que cuando menos tú como persona no tienes la respuesta. La investigación educativa tiene una palabra más que el investigar y tiene que ver con lo educativo. Y lo educativo te implica pensar en un contexto, en un espacio en donde empiezas a identificar o ubicar el tema o la inquietud, el problema que tú te habías pensado, que habías identificado, lo empiezas a ubicar en un contexto, en un tiempo y en un espacio. Al hablar de contexto, entonces implica no solamente delimitarlo territorialmente, geográficamente, sino que implica pensar en los componentes además que hay en ese espacio y entonces los componentes, que estoy hablando educativo, ¿qué es educación? ¿Quiénes participan en educación? ¿Qué se hace en la educación? Fíjate cómo fui haciéndome varias preguntas y entonces lo educativo se circunscribe a un contexto, a un espacio, no solamente a la dimensión que tiene que ver con sujetos que aprenden, con sujetos que enseñan, sino también materiales educativos, espacios, interacciones, medios. Entonces, lo educativo te va a llevar a pensar o a regresarte al concepto de educación. ¿Qué es educación? Y entonces, si educación es transmitir a los otros un conocimiento, entonces luego te vas o te redireccionas a un espacio. ¿En dónde? ¿Con quiénes? ¿Y cómo? Bueno, pues esas preguntas son las primeras preguntas que te llevan a plantear lo que es la investigación educativa. La investigación educativa la defino desde mi perspectiva como un proceso sistemático, un proceso reflexivo que te lleva a problematizar, a cuestionarte sobre los contextos, sobre los tiempos y los espacios en los cuales se genera la educación. Por lo tanto, entonces, implica el mismo proceso de lo que es investigar, pero además en un contexto. Pero fíjate, tiene un plus y este plus podemos verlo como un plus para bien, pero también como un plus que te implica como un ancla o una obligación, que tiene que ver, lo educativo es para qué se educa. Entonces, si lo educativo es para qué se educa, ¿para qué se educa? ¿Para qué educamos? Pues para transformar, para mejorar, para que cambien las situaciones, para que mejoren las cosas. Pues entonces la investigación educativa, aparte de cumplir con todo ese proceso de problematizarte, preguntarte, ubicarlo en un espacio, en un contexto, en un tiempo, aparte de eso, tiene un compromiso y un compromiso moral, que tiene que ver con que lo que tú investigues o lo que se investigue deberá estar pensado en un contexto, en un tiempo, en un espacio, pero que no solamente sea una investigación de las que ya hay muchas, sino que se identifique lo que hay y se piense en qué cosas se pueden generar nuevos, pero para atender esas problemáticas específicas que se identificaron en los contextos que tú ubicaste, en los tiempos y en los espacios. Entonces, el compromiso moral tendría que ver, o el compromiso ético, no moral, tendría que ver con proporcionar, generar un conocimiento que vaya dirigido a la atención de esa problemática específica. Quiero decir que hay dos tipos de investigación, dos grandes bloques de investigación que tienen que ver con la investigación básica y la investigación aplicada. La investigación básica, por supuesto, su principal compromiso es la generación de conocimiento. ¿Para qué? Para avanzar la ciencia. Pero el conocimiento que se genera en la investigación aplicada va dirigida a la atención de problemáticas específicas. No quiero decir con esto que la investigación educativa solamente le implica realizar investigación
aplicada, por supuesto que no. También es necesario la generación de conocimiento, pero un conocimiento que responda o que tenga o que dé una respuesta a los problemas, a las inquietudes que se generaron o que se construyeron a partir de los diferentes contextos en donde tú como investigador, en donde otros como investigadores están implicados. En este sentido, entonces, la investigación educativa yo la podría resumir con algo muy simple, que tiene que ver con un proceso, pero con un proceso sistemático, reflexivo, que te implica plantearte, situarte en una realidad ¿de qué tipo? Una realidad educativa, porque desde ahí te dimensiona o te ubica en la dimensión, pero aparte de ubicarte en una dimensión educativa, te implica, esta investigación educativa te implica un compromiso ético, que tiene que ver que partas de reconocimiento de lo que ya se ha hecho. Por eso te implica la lectura, el análisis, el reconocimiento de otras investigaciones, que se parta de ahí, pero que se plantee y se relacione con la problemática que estás ubicando en un espacio y que pienses hacia dónde vas a dirigir ese proceso sistemático y metodológico para no repetir lo que ya está, sino que se genere un nuevo conocimiento y que ese nuevo conocimiento responda a esas inquietudes que te planteaste. Entonces, como tú ves, la investigación y la investigación educativa son dos términos que van juntos y esta complementariedad, por una parte la investigación tiene que ver con procesos metodológicos, teóricos, sistemáticos, y lo educativo, la educativa, tiene que ver con los contextos y espacios y tiempos, donde participan sujetos, políticas, relaciones, materiales educativos, otros espacios que se puedan considerar, e inclusive hasta las relaciones políticas, las organizaciones por ejemplo, las relaciones de los organismos internacionales, hay políticas educativas, también son un espacio de investigación. Pensar en la investigación educativa tendríamos que pensar, detenernos un poco, porque no solamente es pensar que voy a realizar una investigación con los estudiantes o con los maestros. Pensar en la investigación educativa te implica revisar las políticas de entrada, las políticas educativas, porque la investigación educativa está situada desde los discursos políticos. Pero lo importante no es revisar qué dice la política sobre la investigación, sino lo importante es empezar a identificar cómo esas prescripciones o esas situaciones o esas políticas, programas, proyectos, estrategias, acciones ya están planteadas, pero también cómo eso se dirigen a la respuesta, propician el problema, son factor del problema o también te ayuda a empezar a problematizar. Empezar a problematizar es empezar a pensar qué pasa con eso que ya se debió haber hecho, que ya está preestablecido, que hay recursos, que hay sujetos, que hay esto y que no se da. Pero entonces ese es un primer acercamiento. Eso es pensar. Pero un segundo acercamiento tendría que ver, relacionar ese acercamiento que te hiciste para afuera, porque es pensar, investigación educativa no es quedarte adentro, es salir. Pero luego esa salida que haces al contexto externo es regresarlo al contexto interno, a tu espacio, pero también aquí es pensar cómo eso de afuera incide adentro. Por eso la investigación educativa es pensar que hacer investigación educativa no es pensar en la neutralidad de la ciencia, sino hacer investigación educativa es pensar que la ciencia, en este caso, no es neutra, sino que la ciencia tiene una relación transdisciplinar e interdisciplinar y transdisciplinar, la ciencia con todas las demás ciencias. Entonces, pensar en la investigación educativa, como lo decía a manera de ejemplo, no es quedarte en la educación, sino es vincularte con lo social, vincularte con lo político, con lo económico, con la salud. Entonces, por eso mi primer ejemplo era que pensar en la investigación educativa es salir de la escuela, salir de los programas, salir de los procesos de enseñanza y ver el tema o la preocupación que yo tengo desde lo educativo, verlo afuera, pero luego regresar. Hay una estrategia muy interesante que nosotros le hemos denominado diálogos informados.
Y diálogos informados implica en que desde el primer acercamiento al trabajo de campo o al entendimiento teórico, en la revisión teórica, yo pueda pensar en los beneficiarios y que tenga un acercamiento con ellos y que en un primer momento les plantee ese acercamiento, esos resultados y que ellos retroalimenten ese acercamiento. En esa retroalimentación puede haber una riqueza enorme porque inclusive los posibles beneficiarios te pueden decir es que eso ya está hecho y es algo que tú como investigador no te diste cuenta, pero también te pueden decir es que además puedes agregarle esto, o sea, a eso me refiero. Quiere decir que lo que tendremos que considerar no solamente ese proceso investigativo de la metodología, el uso de la teoría, los procesos a seguir, sino pensar en una dimensión macro, que tiene que ver hasta el resultado y luego cómo vas a acercar los resultados a los posibles usuarios. Creo que se requiere una resignificación de la investigación educativa porque creo que es muy importante resignificar lo que es la investigación educativa. La investigación educativa, yo como investigadora hace muchos años, la investigación educativa la entendía desde mi perspectiva como un esquema, elaborar un proyecto, plantear un problema de investigación, pensar en una metodología, pensar en una teoría. Entonces, creo que hay que resignificar ese concepto y ese sentido que tiene la investigación. ¿Qué significa esto? Pienso que la resignificación tendría que ir en un camino distinto, porque tendríamos que pensar en lo que mencionaba al principio, en la primera pregunta de qué es la segunda pregunta de lo que es la investigación educativa, tendríamos que pensar en 3 elementos, en el contexto, en el tiempo y en el espacio. Esto tiene que ver con la dimensión de lo que es lo educativo. Que quiero decir que no se circunscribe esos 3 elementos solamente al ámbito educativo. Podemos pensarlo en cualquier área del conocimiento. Pienso que se debe resignificar porque desde que planteemos un problema o desde que yo tengo una inquietud o un deseo por investigar, una necesidad de investigar, qué sé yo, desde ese momento tendría que pensar, por supuesto, en dónde voy a ubicar, en una realidad específica, dónde voy a ubicar el problema, pero no solamente eso, sino quiénes son los involucrados, de qué manera se ha generado ese problema, cómo ha participado el contexto de afuera hacia adentro, qué sujetos han participado, qué líneas políticas, qué programas, qué acciones se han realizado, etcétera. Pero no solamente ahí, porque hasta ahí quedaría un apartado metodológico que tendría que ver con el estado del arte. Creo que tendremos que caminar hacia otra dimensión. Y la otra línea que hay que trazar, por eso yo pienso que es una resignificación, es que cuando se plantee cualquier investigación desde un protocolo o desde un proyecto, depende de cómo le llamen, cuando se plantee esa propuesta de investigación, debe de considerar el conocimiento que se deba generar, pero además quiénes serán los posibles beneficiarios usuarios de ese conocimiento, pero además cómo yo como investigador puedo acercar ese conocimiento hasta allá. Esto me implica también desarrollar habilidades de gestión, porque no solamente tendría que ver con la metodología y con la teoría, sino también cómo voy a involucrar a otros agentes educativos, fíjate, estamos hablando de investigación educativa, otros agentes que posiblemente son los tomadores de decisiones y que a veces los profesores decimos, es que eso no me toca a mí. Entonces, si desde un principio estamos pensando en esa delimitación que tú mismo te planteas, pues entonces definitivamente no está realizando o complementando este proceso al cual me refiero, que la investigación educativa debe implicar no solamente planteamiento del objeto de investigación, ubicarlo en el contexto, tiempo y espacio, reconocer lo que ya se ha hecho, pensar en una metodología, pensar en teorías, en procesos sistemáticos, sino pensar en quiénes serán los beneficiarios y el posible uso que va a tener, pero también pensar en una estrategia de distribución del conocimiento. ¿Qué significa la distribución? La distribución del conocimiento implica que desde que estamos planteando el objeto de investigación hay que pensar cómo voy a hacerlo llegar a los otros. ¿Lo podría hacer a través de un boletín? Bueno, ese es un medio. ¿Lo podría hacer a través de una cápsula de televisión? Ese es otro medio. ¿Lo podría hacer a través de hacer o provocar o buscar espacios para algunas entrevistas con investigadores? Ese es otro medio. ¿Me podría acercar a la Secretaría de Educación Jalisco para presentar algunas propuestas? También ese es otro medio. A eso me refiero.
como investigador hay que planear hasta dónde va a llegar y con quiénes me voy a acercar. Por eso esas habilidades de gestión tienen que ver con los procesos formativos en la investigación. Resignificar la investigación educativa implica pensar en un objeto distinto, en un proceso distinto, pero también pensar en procesos de formación como investigador de manera diferente.